operacional, maestra. Y vimos un circuito amplificador diferencial y vimos las ecuaciones. Ok, muchas gracias, Sandra. A ver, ¿quién complementa lo que ya dijo? Ok, si no hay quien apoye a su compañera, empezará a haber tributos. Emanuel, ¿estás ahí? Sí, dígame. ¿Podrías complementar lo que dijo Sandra, por favor? Eh, pues hicimos el cálculo de la corriente de colector, la corriente de emisor y calculamos el voltaje de colector del circuito amplificador diferencial. Ok, muy bien, gracias, Emanuel. No me acuerdo quién me había dicho que nada más iba a dejar las clases grabando, pero creo que Adolfo Ángel no iba a hacer eso, creo que él sí iba a estar presente. ¿Ahí estás? Adolfo. Creo que no está. ¿No está o no? Él es No nuevo, le... profesora, creo que es su primera clase. Bueno, pero de todos modos no responde. Profesora, también explicó lo que era el rechazo en modo común. Sí, eso es importante. Eso también. ¿Mandé? No escuché, Maricruz. También vimos lo del voltaje de salida del colector y explicó las tres formas. Bueno, ve que puso un diagrama que te explicó más o menos cómo se repartía el de salida y el de entrada, el que trabajaba, por así decirlo. Sí, cuando teníamos entrada doble, sencilla y cuando se anulaba, que justo ahorita olvidé el nombre. Y vimos lo de entrada inversora y no inversora. Ok, sí, eso también lo vimos, muy bien. ¿Hay algo más que nos haya pasado hasta este momento mencionar que también se vio? Es la operación en modo común, ¿no? El nombre que dice que se le olvidó. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Sí, ese es en modo común. ¿Qué más vimos? A ver, Iván, tú que tienes SWAG, por favor, ¿podrías recordarnos por qué es importante el circuito del amplificador diferencial ahorita que estamos hablando de los amplificadores operacionales? Sí, maestra. Bueno, es para saber la corriente y el voltaje que sacan los amplificadores cuando los estamos ocupando. Bueno, pero recuerda que dentro del amplificador operacional no solamente tenemos el circuito del amplificador diferencial, él solo es una parte. ¿Qué parte es el circuito del amplificador diferencial? Ay, me creerá que ya se me olvidó. Es una resistencia, este, capacitor, ¿sí? Ya no me acuerdo, profe. Pero bueno, pero escucho lo que estás diciendo. Estás diciendo que una resistencia y un amplificador, pero en sí no estás diciendo cuál es la importancia de eso. Ay, me creerá que ya se me olvidó. Es la parte que nos entrega la ganancia, ¿no? La parte que nos entrega la ganancia. ¿Podría ser un poquito más específico? ¿A qué te refieres con eso? Sí, por decir que si tenemos una señal de entrada un poco baja, con el amplificador pues, nos entrega una señal un poco más alta, ¿no? Por así decirlo. Una más alta. ¿Más alta en qué? Es una señal eléctrica. ¿Lo puedo ayudar?
Sí, claro que sí, por En favor. amplitud de voltaje. Ok, sí. ¿Sí recuerdan qué parte del circuito que está dentro del amplificador operacional se utiliza, qué parte del circuito dentro del amplificador operacional tiene un amplificador diferencial? ¿Sí recuerdan o no? ¿Ahí siguen? Me parece que es en la etapa de entrada, ¿no? Ok, exactamente. ¿Y recuerdan qué era lo que hacía las otras etapas, la intermedia y la etapa de salida? Así de manera muy, muy general. Me parece que la de intermedia hacía un filtrado, o me estoy Mm, equivocando. Más que filtrado, lo que hacía era volver a continuar incrementando la amplificación pues ahora sí que del amplificador operacional y la parte de salida, que era lo que hacía, Lo de la impedencia. Ampedencia. impedancia. Sí, esa, pero En la entrada lo que hacíamos era pues estabilizar que no hubiera cortocircuitos y todo eso. Y recordamos que la etapa más importante, así como dice José Ángel, que se va a amplificar la diferencia entre las dos señales. Entonces, la etapa más importante, bueno, se podría decir que la que contribuye más al funcionamiento como tal del amplificador operacional, sin restarle importancia a las otras, porque si no, pues no estaría funcionando, es la etapa de la entrada, porque igual, como dice José Ángel, que en la entrada lo que vamos a hacer es amplificar la diferencia entre las dos señales. La intermedia va a ayudarnos a amplificar mucho más y pues la salida nos va a permitir evitar, bueno, no nos va a permitir, más bien va a evitar que haya como cortocircuitos y todo eso por los circuitos que nosotros estemos conectando ya a la salida del amplificador operacional. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Si recuerdan eso? ¿Me escuchan? ¿Alguna duda? Por el momento no. Ok. ¿Y No, qué es lo profe. que? Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué es lo que íbamos a empezar a ver ahorita que estuviéramos avanzando? ¿Qué era lo que habíamos dicho que íbamos a ver en esta clase? Ya vimos la polarización del amplificador diferencial en corriente directa. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora va a ser en corriente alterna. ¿Recuerdan un poco qué era lo que se tiene que hacer para hacer todo este análisis? Eso ya lo tuvieron que haber visto en algún punto de electrónica. Sí recuerdan que se tenía que hacer un análisis de las redes que formaban nuestro circuito. ¿Alguien me escucha? Pablo, ¿ya estás? Pablo, ¿alguien sabe de Pablo? Porque no, ni manda mensaje tampoco. ¿Alguien recuerda qué es lo que se tiene que hacer
cuando se hace el análisis en corriente alterna para, en particular, los transistores, más que el circuito completo para los puros transistores. No, profe. Sí, bueno, ¿qué es lo que hicimos ahorita que estábamos hablando de la polarización en CD? Lo principal, bueno, desde donde partimos fue en conectar a cero todas las entradas que podrían ser de corriente alterna, como lo fue en la entrada, es decir, en las bases de nuestros transistores, y ya entonces empezamos a hacer todo el análisis de cómo se movían las corrientes, eso que significaba para los voltajes y todo eso. Pero si recuerdan, en general, en el análisis de prácticamente cualquier circuito, cuando estamos hablando de SEA, nosotros lo que vamos a hacer es hacer algunos cortocircuitos, bueno, imaginar que tenemos algunos cortos e imaginar que tenemos algunos partes del circuito abiertos. ¿Sí recuerdan cuáles son cada una? Cuando se toma en cuenta como si estuviese teniendo una línea en lugar de componentes, es una conexión directa, y cuando teníamos que desconectar alguna sección para hacer con eso el análisis de SEA. ¿Sí recuerdan o tampoco? Sí. A ver, ¿podrías darnos una breve explicación de qué se realizaba en cada cosa? Se abría el circuito, ¿no? Con las fuentes de corriente directa, me parece. De corriente directa. Sí, pero ya vamos a estar hablando de corriente alterna. Sí, por eso. Ahora digo, se trabajan con las fuentes de corriente alterna. Se usa el modelo, creo, pi, para Exactamente. las ganancias de voltaje, de corriente. Exactamente. ¿Y recuerdan cuál es el teorema que nosotros vamos a estar utilizando para poder realizar el análisis? Hay un teorema en particular que nos sirve para realizar ciertas asunciones sobre el circuito y entonces poder obtener una respuesta más o menos similar, bueno, lo más similar posible a la respuesta real. ¿Alguien recuerda o se los digo de una vez? De una vez. Ok. Bueno, recuerdan que nosotros tenemos una herramienta que se llama el teorema de superposición. Y el teorema de superposición lo vamos nosotros a poder aplicar en el análisis y diseño de los componentes tanto en CD como en CA de la red de un BJT, que es lo que nosotros tenemos, es el tipo de transistor con el que nosotros estamos trabajando. Y con el teorema de superposición, que es lo que nos permitió separar tanto CD, que es lo que pasamos ahora, la semana pasada, como el análisis en CA, va a ser pues nuestra herramienta principal. Recordamos que, como dijo su compañero, nosotros vamos a estar trabajando con el modelo Pi. Sin embargo, hay un modelo que es un poquito más sencillo de primera instancia, que lo único que hace es simplificar ciertas características. Me dicen cuando estén viendo la pantalla. ¿Ya se ve? Sí, maestra. Ok. Entonces, no sé si recuerdan que alguna vez hayan visto, primero, como decía su compañero, el modelo Pi. Sin embargo, ese todavía es un poco complicado. Se puede reducir aún más el modelo Pi, que es el modelo en particular el Pi híbrido, al modelo RE, que es lo que nosotros vamos a estar utilizando. No nos vamos a adentrar en más detalles de qué es el modelo RE, solamente para que recuerden que utilizando toda esa teoría es como nosotros vamos a poder realizar el análisis, que es pues lo que nos interesa en realidad. Vamos a recordar un poquito
¿cuáles son los parámetros importantes de los sistemas en general? Bueno, sistemas eléctricos, como en particular todo lo que estamos utilizando, BJTs y amplificadores operacionales, que lo tenemos nosotros de este lado. Esta representación de los sistemas es muy importante porque lo podemos aplicar ya sea que tengamos un solo transistor o tengamos 1000 millones de transistores. De manera general, este de aquí nos va a servir para todo eso. ¿Qué es lo que podemos ver para realizar este análisis? Vemos que las corrientes de la entrada, que esta es la parte de la entrada, van hacia adentro del sistema. ¿Qué otra cosa vemos? Que también la corriente de salida en nuestro modelo que nosotros tenemos aquí, también va a estar entrando. Esto pasa en la realidad, no lo sabemos, para estos términos no nos interesa, solamente nos interesa saber que estas son las consideraciones que vamos a tener para poder realizar todo este análisis. Si, por ejemplo, si existiese un ejemplo particular y la corriente de salida saliese del sistema en lugar de entrar a él, lo que consideraríamos nosotros sería ponerle un signo menos a la corriente en caso de que ésta estuviera saliendo del sistema. ¿Sí se entiende esa parte? Maestra. Ok. Otra cosa que debemos también ver en este lado en particular son las polaridades con las que nosotros vamos a estar considerando los voltajes tanto de entrada como de salida. Si, por ejemplo, el voltaje a la salida fuese de esta forma, entonces nosotros lo que haríamos sería aplicar un signo menos para dar a entender que la polaridad que estamos manejando es apuesta a esta convención. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. La siguiente cuestión que vemos, esto de aquí, ¿qué representa, muchachos? Dado que tenemos el símbolo Z. La impedancia de entrada y la impedancia de salida. Exactamente, son ambas las impedancias. Y vemos que esta impedancia que tenemos a la entrada, digamos que está viendo hacia adentro del sistema. ¿Y qué pasa con la de salida? La de salida, digamos que también va a estar viendo hacia adentro del sistema con el que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Hay hasta acá alguna duda? No. Entonces, si tenemos esta aquí y esta de esta manera, ¿qué pasaría si, por ejemplo, pues, tomando en cuenta lo que ya les mencioné, esta fuese hacia afuera? ¿Qué pasaría? ¿Qué consideración nosotros tendríamos que poner si esta fuese hacia afuera? Tomando en cuenta que quedamos que si alguna de las corrientes sale del sistema, entonces le cambiamos de signo, y si los voltajes cambian de polaridad, también le cambiamos de signo. ¿Qué pasaría si ahora entonces una de las impedancias estuviese como viendo hacia afuera? ¿Se considera igual menos? Exactamente. Si alguna de esas impedancias necesitáramos considerar de esa manera, le cambiaríamos de signo. ¿Queda claro hasta aquí? Este va a ser importante para que se realicen los análisis y no haya problemas que les salga un voltaje negativo cuando no es o una corriente negativa cuando no es. Esto es bastante relevante para realizar todos esos análisis. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Hay algún problema? Mandé, no escuché, perdón. Todo bien. Ok, muy bien. Y otra nota también, no se nos vaya a olvidar, es que aquí vamos a considerar
que la impedancia I va a ser igual al voltaje I entre la corriente I y que la impedancia de salida es igual al voltaje de salida siendo dividido por la corriente de salida. ¿Todo bien hasta acá? Sí, ¿Por maestra. qué? ¿Por qué tenemos esto aquí? Imaginemos que a este sistema, esta parte que tenemos de este lado, la abrimos y de manera simplificada lo que nosotros estaríamos teniendo es esta de aquí, esta imagen que observamos, este esquema de este lado. Y vemos que lo que tendríamos sería que la resistencia está dentro del, bueno, la resistencia propia del sistema, pues está dentro. Y eso implica que así como, que, bueno, que lo que nosotros estaríamos viendo sería del mismo modo en el que las polaridades ven hacia adentro, refleja que las resistencias que nosotros tomamos en cuenta para nuestro circuito son las que están, válgase la redundancia, dentro de nuestro sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros de manera general vamos a ver a las impedancias tanto de entrada como de salida como elementos resistivos. No vamos a adentrarnos, al menos por ahora, en lo que implica un análisis de las dos partes de la impedancia, tanto de la real como la compleja. Solamente estaremos hablando de la parte resistiva. ¿Sí, muchachos? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo feliz? Todo bien. Hasta el momento sí, maestra. Ok. Ahora, les voy a decir algo muy importante. Vamos a sacar el modelo equivalente en CA. Esto quiere decir que del mismo modo en el que hablamos les hablé hace rato del teorema de superposición, que nos va a permitir separar uno de otro, recordemos que el análisis completo de nuestro circuito incluye las dos partes. Una no va a estar sin la otra. ¿Por qué? Porque no nada más vamos a estar alimentando al amplificador con la pura CD y estar introduciendo señales sinusoidales, porque entonces no tendría no solo no tendría, bueno, no tendría caso en el sentido de que no estaríamos conociendo el panorama completo del funcionamiento de nuestro circuito. Y si solamente analizáramos su comportamiento en CA, pues tampoco tendríamos una visión completa. ¿Cómo vamos nosotros a obtener el equivalente en corriente alterna de la red que nosotros vamos a necesitar? Voy a hacer la lista de este lado, de qué es lo que nosotros tenemos que considerar. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo se obtiene ¿A qué les suena que debería ser el primer paso? Imaginemos que nosotros tenemos obviamente la posibilidad de dividir, bueno, no es tan obvio, pero gracias al al teorema de superposición, nosotros podemos dividir. ¿Quién está entrando ahorita? ¿Alguien tiene comunicación con Luis Osorio? Chicos. No. No, No, Es que está entrando con un correo que no es de la escuela. Y saben que deben de entrar con el correo de la escuela para verificar que sí son ustedes.
Bueno, ahorita que se vuelva a conectar porque ya se salió. Pero bueno, no, discúlpenme. Entonces, lo primero que vamos a, bueno, tenemos que ver. Recordamos que vamos a dividir corriente directa de la corriente alterna para poder realizar el análisis. Esto significa que así como nosotros pusimos a cero las entradas que estaban en corriente directa en nuestro primer modelo, es decir, pusimos a cero las entradas que estaban en corriente alterna para realizar el análisis en corriente directa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Tenemos que hacer algo equivalente porque si no nos van a estar, digámoslo de alguna manera, haciendo estorbo. Lo primero que nosotros vamos a considerar es poner a cero todas las fuentes de CD y no nada más las vamos a poner a cero, o sea, dejar de considerar, sino que también vamos a reemplazarlas por un equivalente. Ay, perdón, que escribí horrible. ¿Sí recuerdan cuál era el equivalente para las fuentes de CD en este tipo de análisis? Ponerlas a cero o en forma de un cortocircuito, ¿no? Exactamente, en cortocircuito. ¿Qué significa esto? Vamos a imaginar, perdón, déjenme cambiar de color, que este es el circuito que nosotros vamos a estar analizando. En realidad no nos importa mayor detalle, pero esto es una fuente que va a alimentar al resto del sistema. Lo voy a poner como sistema. Perdón porque está bien mal hecho, pero es nada más para que se entienda la idea. Nuestro sistema está siendo alimentado por esta fuente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillamente, déjenme copiarlo. Vamos a hacer esto. Así como dice su compañero, lo vamos a reemplazar por un equivalente en cortocircuito. Nada más le vamos a imaginar que tiene aquí un cable y por lo tanto aquí no va a haber ninguna energía que esté alimentando a nuestro sistema. Eso es todo lo que va a pasar. ¿Sí queda claro? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ninguna. Muy bien. No, ¿Mandé? no, ninguna. Ok, déjenme borrar entonces los esquemas que tengo aquí. ¿Qué es lo que seguiría? Si recuerdan también, ¿qué es lo que pasa con otro componente que varía según su comportamiento, según la frecuencia a la que le estén introduciendo? Ese componente electrónico también lo vamos a reemplazar. Son los capacitores, ¿no? Igual los vamos a reemplazar por un cortocircuito. Exactamente. En cortocircuito. Eso significaría que tenemos aquí nuestro conexión del capacitor. Imaginen que están derechos, ¿verdad? Los símbolos. Y lo único que haríamos sería reemplazarlo de esta manera. Sería un cable nada más. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Ninguna. Ok. Entonces, todo esto que tenemos hasta este momento se va a realizar para todos los elementos
Bueno, más que quitar, reemplazar todos los elementos antes mencionados. Y una cosa que es bastante importante, aunque no es obligatoria, es volver a dibujar la red. Y así ya no les hacen estorbo, ni visualmente, ni como parte del análisis, ningún elemento que no pertenezca a lo que nosotros queremos realizar. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo chido? Todo chido. Ok, súper. Vamos a continuar avanzando. Si ya nadie tiene duda, vamos a continuar. Vamos ahora a ver el modelo que les había mencionado desde el principio, que es el modelo RE, pero lo vamos a analizar en emisor común, que es el que nos interesa a nosotros. ¿Cuál va a ser la configuración que nosotros vamos a, bueno, claro, vamos a tomar en cuenta esta configuración? Les digo, el emisor va a ser el que esté en común a nuestra alimentación. ¿Hay alguna duda hasta acá? Creo que no, No. pues nada más es así. ¿Qué es lo primero que vamos nosotros a observar en el circuito equivalente de entrada de este tipo de transistor que nosotros analizamos? Vamos a ver, lo primerito es que el voltaje que nosotros tenemos aquí, es decir, el voltaje aplicado, el de entrada, va a ser igual al voltaje base emisor. Sí se ve por qué, ¿verdad? ¿Hay alguna duda respecto al por qué? No, ninguna. ¿Y cuál va a ser la corriente de entrada? La corriente de entrada va a ser esta que ya nosotros de por sí llamamos IB. ¿Hasta acá hay alguna duda? Si no hay ninguna duda, vamos a recordar qué era lo que teníamos nosotros de este lado. Si recuerdan que nuestros transistores los podíamos ver como una especie de sándwichito en la que nosotros teníamos diferentes componentes para cada uno de los, pues de las secciones que lo componen. Lo voy a dibujar así muy sencillo, nada apegado con la realidad, pero para que tengamos una idea más o menos clara de qué es lo que necesitamos recordar. Y de aquí. Sabemos que existen diferentes tipos de transistores en relación, bueno, basándonos en cuáles son los materiales que lo conforman y cómo están distribuidos estos. Tenemos transistores NPN y PNP. En este caso, pues no nos importa. Y, o sea, no nos importa cuál es cuál. Lo que sí debemos recordar es que si nosotros solamente estamos hablando de esta parte de aquí, fácilmente podemos considerar que si solamente nosotros nos estamos refiriendo a la parte que está enmarcada en verde, podemos tener un circuito equivalente a un diodo. ¿Sí se entiende por qué? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿No lo puedes explicar, por favor? Sí, claro que sí. Vamos a recordar
que un transistor, déjenme, creo que por aquí tengo un libro donde viene una imagen al respecto. Está en, no, ahí no está. Denme unos segundos. ¿Dónde está? Aquí está. Déjenme, lo proyecto de nuevo. Me dicen cuando vuelvan a ver la imagen, por favor. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Sí recordamos que nuestro diodo está hecho, bueno, nuestros componentes electrónicos de manera general están hechos de silicio, de manera muy, muy general. Vamos a recordar que a este silicio se le meten impurezas y que según le estemos metiendo impurezas, vamos a nosotros tener cierta polarización en cuanto a si permite o no pasar la corriente. Un componente que sirvió mucho para limitar las corrientes de retorno es el diodo, porque él solo funciona cuando la corriente que está, bueno, el voltaje que está entrando es el mismo que él deja pasar, y en el caso de que el voltaje, bueno, la electricidad que está pasando a través de él cambie de signo, cambie de polaridad, él deja de pasar. Bueno, deja de permitir el paso de los electrones. Esto es, bueno, este componente, es decir, el diodo tiene más o menos esta forma, este comportamiento. Ahora, aquí decimos que tenemos una región P y una región N. Nos importa, en realidad no importa mucho si es PN o NP, lo que sí importa es que van a pasar los portadores mayoritarios hacia el otro lado. En este caso, los portadores mayoritarios son los electrones y van a pasar hacia los huecos, y entonces se va a permitir que vaya pasando la corriente. El transistor, déjenme regresar a donde estábamos, nuestro transistor tiene más o menos esa misma forma. ¿A qué me refiero? A que vamos a tener componente, lo voy a nada más por poner N, P y N. Entonces, recordando la clase anterior, nosotros teníamos que la corriente iba a pasar de aquí hasta acá, que esta parte iba a contribuir de manera, ay, perdón, se hizo chiquita, de manera bastante significativa, poniendo la flechita un poquito más gruesa, y esta parte va a contribuir de un modo un poquito menos significativo respecto a los portadores mayoritarios que va a permitir el paso. Pero si nosotros separamos este sándwich que forma el transistor, al considerarlo así, este lado de aquí bueno, el lado que está marcado con verde lo podemos considerar un diodo. Lo podemos considerar un diodo porque la parte que lo diferencia del transistor, que es tener estas tres secciones, el transistor tiene tres secciones y el diodo dos, si solamente estamos viendo que entra como parte, si solamente estamos viendo a la entrada de aquí, acá, esta parte de aquí se va a estar comportando como precisamente un diodo, porque la influencia de esta sección ya no nos va a importar, porque veamos cómo tenemos nosotros conectado de este lado. Esta parte de aquí no nos importa lo que esté pasando, no importa qué esté pasando con el colector.
sino solamente el comportamiento existente entre la base y el emisor. No sé si los revolví más o si respondí la duda de por qué funciona como diodo, porque no nos importa ahorita por cómo lo estamos viendo, qué es lo que esté pasando con el colector, porque el voltaje de entrada solamente va a ser aplicada en esta parte del transistor, es decir, en esta parte de aquí. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Seguros, 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 seguros. Como no estoy segura de que me hayan entendido, creo que va a haber otra víctima. ¿Quién quiere ser la víctima para que reexplique lo que expliqué? Julio, Alberto, ¿estás ahí? Julio, ¿no tienes micrófono? Uy, bueno. ¿Quién sí tiene micrófono? A ver. Hace rato aquí estaba. Ah, sí está. No, ya la vi. José Ángel, ¿ahí estás? Ay, que tampoco tienes micrófono. Se les va a quedar de tarea comprarles unos audífonos, aunque sea de los del metro, el que el micrófono ahí les sirva. Adán, ¿Sí, maestra? ¿podrías por favor reexplicar con unas palabras más concretas lo que expliqué ahorita? De por qué podemos ver el transistor como un diodo ahorita. Pues según lo que usted dijo fue que no nos importa lo que está pasando en esta, se me fue el nombre de esta parte en donde está la sede del transistor. Solamente nos ¿Colector? importa, del colector, perdón. Solamente nos importa lo que está pasando en lo demás. No se está tomando en cuenta ahorita lo del colector, por eso es que funciona de esa manera. Ok, sí. ¿Hay alguna duda respecto a eso? ¿Algo que complementarle a Adán? No, está bien. Ok, bueno. Asumiré que entendieron por qué podemos verlo nosotros de esta manera como se ve aquí. Esto es lo que nosotros ahora vamos a estar considerando que sucede entre la base y el emisor. Creo que aquí no se distingue bien, pero esto es una E de emisor, esto es una C de colector y esto es una B de base. Entonces, este de aquí es el circuito equivalente de esto que nosotros tenemos de este lado. El lado de la entrada, esta es la parte de la entrada de nuestro circuito, va a ser, equivalente a un diodo con la corriente que va circulando IE, pero fíjense que nosotros ahora esto que tenemos aquí no está completo. Vamos a tener que agregar una componente a la red que nos va a ayudar a establecer cuál va a ser la corriente que está circulando a través de nuestro diodo. ¿Sí? Entonces, vamos a nosotros nosotros vamos ahora a considerar las características del colector para tener lo que, si recuerdan ustedes que es una constante en todo este tipo de circuitos, tener una beta.
Así, todas las características que van a estar dadas en la sección de la salida, vamos a poderla reemplazar con una fuente controlada. ¿Cuál va a ser la magnitud de nuestra fuente controlada? Va a ser beta veces la corriente de base. ¿Qué es lo que va a quedar de este circuito? Perdón por moverlo tanto. De este circuito que tenemos nosotros aquí, vamos ahora a tener este circuito equivalente. Aquí tenemos la corriente del colector, la corriente de base y la corriente de emisor. Hasta eso no está cambiando nada. Voy a volverlo a mover hacia atrás, pero vamos a ver que aquí tenemos que todo esto va a representar la sección que corresponde a la entrada. Sin embargo, nosotros también tenemos que considerar la parte que corresponde a la salida. Esta parte de la salida va ahora a tener esta parte, que va a ser, la vamos a medir en esta sección de aquí. Y para poder separar esta entrada de esta salida, porque recordemos que lo que dijimos desde un principio en la clase de hoy es que para cualquier sistema nosotros vamos a tener dos secciones que nos van a importar mucho. Esto es la parte de la entrada, que equivale a la corriente, al voltaje y en este caso en particular a la resistencia en la entrada, que va a estar separada mediante el sistema de la salida con sus respectivos componentes, es decir, la salida del voltaje, el voltaje de salida, la corriente de salida y la resistencia de salida. Dibujamos todas estas características, vamos a volver a dibujar estas otras características, es decir, agregando este componente a la red que nos va a ayudar a establecer la corriente del emisor mediante la fuente constante de corriente. Repito, ¿cuál va a ser la magnitud? Es decir, ¿cuántos amperes, miliamperes o microamperes nos va a estar dando esta corriente? Pues va a ser lo que está entrando, la corriente que está entrando, es decir, corriente de base por una cierta constante beta. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Para qué nos sirvió esto? Simplemente para separar. Esta va a ser la parte de la entrada. Y ahora podemos separarla de la parte de la salida. ¿Qué va a pasar aquí en medio? Eso vamos a ver ahorita. Pero ya tenemos las dos secciones que nos importan. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Sí se entiende esto que está pasando? Chicos. Sí, maestra, más o menos. Sí, más o menos, profe. ¿Por qué más o menos? ¿Qué es lo que no queda duda? ¿Qué es lo que queda duda ahí? ¿Podrían explicarme cuál es la duda? Pues no es como que una duda, sino como que como que repasarlo con determinado tiempo porque a lo mejor, a mí se me va a olvidar. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda en particular? Chicos. No al parecer, maestra. Ok, bueno. Entonces, les decía, ya tenemos la sección de la entrada, ya tenemos la sección de la salida. Esta capacidad de poder dividir entre ambas va a estar considerada gracias a esta fuente controlada de corriente
les repito, nos está permitiendo separar una sección de la otra. Sin embargo, nosotros vamos a poder continuar reemplazando aquí los componentes para simplificarlos. Porque si vemos, va a ser un poco complicado el estar trabajando con diodos y fuentes de corriente en una red de esta naturaleza, donde ambos están conviviendo básicamente, o sea, qué es lo que define la entrada y qué es lo que define la salida entre uno y otro, o sea, cómo los separamos de la manera apropiada. Porque pues vemos que hay una conexión directa entre las dos. Vamos esto a poderlo mejorar si reemplazamos este diodo que tenemos aquí por una resistencia equivalente. Y esta resistencia equivalente va a estar determinada por el nivel de corriente en el emisor como tenemos nosotros de este lado. Es decir, esta resistencia va a depender de la corriente, por eso tenemos RE. ¿Cómo está dada? Espero que recuerden que la resistencia de un diodo está determinada de esta manera. Resistencia del diodo es igual a 26 milivolts entre la corriente que atraviesa nuestro diodo. ¿Cuál es la corriente que está atravesando nuestro diodo? La corriente de emisor. Exactamente. La resistencia del emisor es igual a los 26 milivolts por la corriente del emisor. Déjenme, lo pongo aquí para que no parezca que es del mismo tipo de índice, sino nada más la corriente del emisor. Ahora, de este lado, recuerdan que nosotros habíamos dicho que podíamos determinar la impedancia de entrada gracias al voltaje de entrada y a la corriente de entrada. O sea, impedancia de entrada va a ser igual al voltaje de entrada por la corriente que está entrando. Pero el voltaje de entrada, ese se mantiene igual. Pero ¿cuál es la corriente que está entrando? La corriente que está entrando es la corriente de la base. Exactamente, IB. Y el voltaje de entrada sería el voltaje base emisor, ¿no? Porque es el mismo. Exactamente, voltaje base emisor, que quedamos que era el mismo. Y aquí vamos a tener la corriente de base. ¿Hay alguna duda hasta acá? Claro que todavía podemos hacer más cálculos, que es lo que ahorita vamos a continuar haciendo, pero ¿hay alguna duda hasta acá? No, ninguna. Muy bien. Entonces, vamos Profesora, ahora disculpe, dime. le iba a decir que si podría repetir la última parte, es que me falló mi internet y dejé de escucharla. Claro, habíamos dicho que nosotros podíamos determinar, bueno, teníamos la ecuación para determinar la impedancia de entrada, que era utilizando el voltaje de entrada que se divide entre la corriente de entrada. Lo primero que tenemos que ver es que la corriente de entrada es exactamente igual a la corriente de base. Eso es lo primero. Y también podemos ver, gracias a nuestro esquema, que el voltaje de entrada es igual al voltaje base emisor. Por lo tanto, la impedancia de entrada va a tener esta forma de aquí, donde vamos a dividir al voltaje base emisor entre la corriente de base. ¿Hay alguna duda? Sí, no sé si esta vez sí se escuchó mejor. Sí. Solo fue como reemplazar lo que tenemos en el diagrama, ¿no? Exactamente, y recuerden que esto nos va a permitir separar uno del otro, que es lo que nos interesa para conocer el circuito equivalente en CA. Ahora, vamos a resolver voltaje base emisor.
nuestro voltaje base emisor va a ser igual a una corriente, ahorita vamos a ver cuál, por una resistencia. ¿Qué corriente va a ser la que nos interesa para el voltaje base emisor? Pues la que está corriendo por aquí, por esta misma malla. ¿Cuál es la que está corriendo? Pues la corriente del emisor, o sea, esta de aquí, que viene por acá. Y la resistencia equivalente, que es la resistencia del emisor. Esta resistencia E, que es, si recuerden que nosotros vimos la clase pasada que la corriente del emisor estaba dada como la suma entre la corriente de la base y la corriente del colector. De la base y la corriente del colector. Por lo tanto, lo que aquí vamos a tener es corriente del colector que se suma a la corriente de la base por la resistencia E. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, la corriente del colector, ¿cómo está dada? Ya lo tenemos aquí en este mismo esquema. Está dada como beta por la corriente de la base más pues lo que está entrando aquí, que es la corriente de la base. Por RE. Y aquí podemos, si se fijan, lo que podemos hacer aquí es factorizar. ¿Están de acuerdo? Vamos a sacar IB, por lo tanto vamos a tener beta más 1 por IB por RE. Y hasta ahí llegamos para conocer cuál es el voltaje base emisor. ¿Cuál va a ser finalmente la impedancia de entrada? Va a ser el voltaje base emisor entre la corriente de base. Esto ya lo tenemos aquí. El voltaje base emisor es igual a esto, a este de aquí. Por lo tanto, beta más 1 y B entre RE por la corriente de la base. Quedaría nada más la corriente beta más 1 por la resistencia equivalente. Exactamente, este se va y este se va. Lo que tendríamos sería beta más 1 por RE. Y esto sería equivalente, dado que este 1 va a ser en relación muy chiquito, nos va a dar un aproximado a beta por RE. De aquí. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos de este lado? La impedancia de entrada, es decir, la impedancia que, como habíamos dicho desde un principio, está como viendo hacia adentro de la base. Bueno, viendo hacia adentro desde la base. Y entonces esa impedancia es igual a un resistor que vale beta veces el valor de RE. Y eso que tenemos aquí, ¿ya lo puedo mover? ¿Ya lo copiaron? Sí. Ok, entonces esto que tenemos aquí es equivalente a esto de este lado. Y fíjense qué es lo que ya tenemos acá. Bueno, díganme si o no ahora ya podemos definir cuál es claramente, o sea, bien definido, cuál es la parte que va a corresponder a la entrada y cuál es la parte que va a corresponder a la salida.
esta parte ya está completamente delimitada con respecto a la salida y esta de aquí con respecto a la entrada. Cabe notar que nosotros ahí vamos a tener a la corriente de salida del colector vinculada todavía a la corriente de entrada, pues por beta. Beta nos va a permitir, beta es el que bueno, la salida que vamos a tener, la relación está dada por este beta que tenemos de este lado. Al tener los circuitos tanto de entrada como de salida aislados uno de otro, van a estar, y que además están vinculados solamente por la fuente controlada, pues es una forma mucho más fácil de trabajar analizando todas las redes. Esto que tenemos nosotros aquí es nada más, recuerden, lo voy a mover, para un BJT que esté conectado de esta manera. Esto lo estamos viendo para entender el análisis posterior, ya cuando tengamos el circuito completo del amplificador diferencial. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. No hasta el momento. Ok. Bueno, ya tenemos una representación más correcta de lo que nosotros conoceríamos como el circuito de entrada. Pero además de la corriente de salida del colector, que está definida por el nivel de beta y de la corriente del colector, pues no hay una representación más correcta completamente para la impedancia de salida de nuestro dispositivo, porque en las ecuaciones seguimos teniendo cierta dependencia de la entrada. Para tener una idea del valor de la impedancia, vamos a considerar ciertas características típicas de un transistor BJT. ¿Cuáles son las características típicas de nuestro transistor BJT? Vamos a ver, déjenme regresar acá, recuerden que este es el equivalente y es el final. Vamos a ver esto de aquí. Los niveles de RE, recordando que es la resistencia que depende de la corriente del emisor del transistor BJT. La pendiente de cada curva nos va a definir una resistencia. ¿Cómo vamos a obtener esto? Recordando que la pendiente, la pendiente, creo que se ve mejor con este, es el cambio que nosotros vamos a tener en Y entre el cambio que vamos a tener en X. ¿Y cuál va a ser, tomando en cuenta esta gráfica, que es la que nos, de las características de un BJT, es la diferencia en la corriente del colector entre la diferencia entre el voltaje colector emisor. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Aquí nada más utilizando la pura gráfica. Fíjense que cuanto más esté cambiando el voltaje colector emisor, y esto ya sabemos que se debe al mismo cambio de la corriente del colector, mayor es la resistencia de salida. Es decir, que más horizontal va a ser la curva según sea mayor la resistencia en la salida. Por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí es que la resistencia esta que tenemos, RO2, perdón, déjenme cambio de esta,
va a exceder por mucho a esta resistencia chiquita que nosotros tenemos de este lado. Vamos a poder entonces utilizar un valor promedio de la resistencia de salida agregando otro componente al circuito equivalente. Pero hasta este punto, ¿qué es lo que tenemos? Que va a ser la inversa de esta resistencia que va a ir variando según vayamos nosotros variando el voltaje del colector emisor. Despejando de aquí, entonces R0 va a ser igual al voltaje del colector emisor entre la corriente del colector. Porque recuerden que esto que nosotros tenemos aquí es la resistencia que nosotros vamos a tener a la salida. Estos son resistencias, las líneas azules son resistencias, por eso se llaman RO y así. Pero la R, cualquiera de las R's, siempre va a estar dada por esta relación de este lado. ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna duda? Chicos, No, maestra. sí se está entendiendo de dónde sale, por qué es R0, ¿verdad? Esta de aquí. Y que lo que nos interesa ahorita es obtener un valor promedio de la resistencia agregando otro componente al circuito equivalente. Todo esto que estamos haciendo ya después, a donde lleguemos, lo vamos a utilizar nada más como herramienta final para realizar el análisis que haga falta, pero es importante que se vaya viendo de dónde va saliendo esto poco a poco. Recuerden que esta clase ya no la puedo grabar porque ya estoy utilizando la tableta, así que es importante que pongan atención porque yo ya no les puedo subir la clase. Sí, perfecto. ¿Sí? Esto que tenemos aquí nos va a dar como resultado otro modelo equivalente. Este otro modelo equivalente es el que nosotros, teníamos este de aquí y vamos a llegar a este de acá ya con el modelo RE. Cabe señalar que los valores comunes de beta van a ir de 50 a 200 y los valores que van a ir de unos 100 cientos de ohms, 100, 200, 150, no sé, hasta un máximo de entre 6 y 7 kilos. Y la resistencia de salida, que va a ser la R, en general va a estar en el intervalo de los 40 kilos a los 50 kilo ohms. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Sí se entendió eso? No, ninguna. Ok. Entonces, si ya tenemos esta parte de aquí, ¿qué es lo que va a seguir? Va a seguir que ya vamos a empezar a ver cuál va a ser la operación en corriente alterna, pero en la primera configuración, que es la configuración sencilla. ¿Me pueden recordar cuál es la configuración sencilla? Chicos. Sí, Jóvenes. se aplica una señal de entrada, ¿no? Nada más una señal de entrada. A Así cualquiera es. de las dos. Así es. Nada más una. ¿Qué es lo que nosotros vamos a calcular? Vamos a calcular la ganancia en voltaje. ¿Cómo vamos a conocer esa ganancia? Vamos a obtener la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada de la manera en la que está aquí. ¿Sí?
Antes de, ya no voy a continuar porque ya faltan 10 minutos y no quiero como que se corte el tema a la mitad. Lo que sí les pido, por favor, es que copien, aquí se los dejo, ahorita por favor cópienlo con cuidado, porque este es el que vamos a estar trabajando el día jueves. Y el viernes les voy a mostrar el programa que se va a estar utilizando para la simulación, para que vayan jugando con él, vayan viendo que cómo obtener las gráficas según el comportamiento de los circuitos que estén utilizando, y ya así no estén como en ceros para cuando empiecen a tener sus prácticas, por favor. Disculpe, profe. Dime. ¿Va a servir este archivo a Classroom? Es que no copié unas cosas. Sí, el archivo sí lo subo, Ok. pero la clase no. El archivo sí. Ok, y igual con todo lo que apuntó, ¿no? Sí, con los apuntes sí también va. Ok. Es que no alcancé a Ok. notar unas cosas. Gracias. Ok, sí, de nada. Este es el circuito con el que vamos a estar trabajando. Les pido que lo copien y que no nada más lo tengan ahí como imagen, porque necesito que vayan viendo cada uno de los componentes, por favor. Es importante que lo tengan y que lo vayan viendo. Una pregunta, Ma- profesora. Dime. De lo que había preguntado mi compañero de si nos iba a recorrer la clase del viernes al martes. Ay, de veras, no les he hecho la encuesta. Eso, perdón, tienen razón. No lo he visto. Ok. Déjame, lo hago de una vez. Turno matutino. Déjame, lo hago de una vez y ahorita se lo pongo. Sí, ahorita voy. Ya casi tengo. De viernes a martes, ¿verdad? Sí, profesora. En el mismo horario. Así Sí. es. De 11:30 a 13. Y, ay, perdón, creo que ya se está cerrando. ¿Verdad? ¿Ya lo copiaron, muchachos? Chicos, Sí, maestra. ya lo copiaron. Necesito que lo copien, no que nada más tengan la imagen, que lo copien. Listo, chicos, ya está la encuesta para cambiar el horario. Por favor. ¿Hay alguna otra duda antes de terminar la clase? No, profe. Ok, muy bien. Si ya no tienen dudas, entonces nos vemos, les digo, el día jueves. Y el viernes les voy a mostrar cómo se va a estar utilizando el programa, por favor. Maestra, Mande. entonces hasta que no tenga una respuesta de la encuesta, se queda el horario normal ahorita, ¿no? Así es, Así como lo tenemos. sí, todos los que están aquí, que son, ¿cuántas personas son? Ustedes son 14. Si los 14 no me han respondido, no puedo hacer el cambio.
Si hoy me responden todos, entonces los veo mañana porque ya les estaría haciendo el anuncio en la clase. Por favor. Si conocen al resto de sus compañeros y que no están aquí hoy, por favor avísenles que respondan al menos la encuesta, porque si no, no puedo mover nada con que si uno no dice explícitamente que sí. Porfa. Sí, maestra. Ok. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan un bonito inicio de semana. Échenle muchas ganas. Gracias, Que maestra. ya casi es viernes. Gracias. Bye.